Buenos días, buenas tardes, buenas noches en España o casi noches. Pues hoy nos unimos en vivo otra vez. Vamos a hablar de la Semana de la Salud Mental Materna. Pero yo tenía una primera pregunta. Ya tenemos muchas personas que se nos están uniendo. Bienvenidos todos. ¿Qué es ser buena madre? Vamos a responder esta pregunta. Se nos va a unir enseguida Alina Uribe, una psiquiatra de Colombia, que con motivo de la Semana de Salud Mental Materna, organizado por PSI, la Organización Internacional de Apoyo al Parto y Posparto, está hoy con nosotros para hablar lo de ser buena madre, y esto está conectado a un sentimiento universal que es la culpa, específicamente la culpa materna. Bienvenidos a todos. Se nos viene, a ver, Alina, que necesito que me pidas acceso. Enseguida la vamos a tener con nosotros. ¿Existe una medida para decidir quién es buena madre, quién no lo es? ¿Alguien se puede considerar buena o mala madre sin que otras personas se lo digan? Las mamás de la comunidad de Baby Center siempre comentan en nuestros foros las razones por las que de forma muy frecuente se sienten culpables o malas madres. Tenemos una mamá que nos dice que nos dice, vamos a ir a la mamá de Baby Center. Tenemos muchos comentarios ya. Soy primeriza, pero vengo de una familia disfuncional, de unos papás, Rosalina, pero esta mamá dice, soy primeriza, pero vengo de una familia disfuncional, de unos padres sin amor, y tengo miedo a no querer a mi bebé o ser mala madre y cometer los mismos errores de mis papás, ya que soy una persona muy fría. Entonces, esta es una de las preguntas que tenemos para la psiquiatra, Alina. Esperemos que esté aquí pronto. Ok. Otra cosa que nos dicen las mamás. ¿Alguna vez han sentido que son malas madres? Me siento triste. Siento que soy mala madre, soy mamá primeriza. Mi bebé estaba mejorando de su dermatitis. Ya tiene unas ronchitas porque en la noche no le cambié su pañal. Obviamente no volverá a pasar, solo quería desahogarme. Tenemos... All right. Pues... Perdón. Vamos a ver si se nos une. Y ya se nos une la doctora Uribe. Buenos días, Alina. Hola, buenos días. ¿Puedes escucharme, Sí, Clarice? sí, te escucho muy bien y creo que la audiencia te escucha muy bien también. Muchos corazones, muchos saludos. Y bueno, lo que estaba preguntando al principio, o sea, ¿qué decide si uno es buena o mala madre? ¿Qué es eso? Es una muy buena pregunta y me gustaría de pronto preguntarle a todas las personas que están ahí conectadas, ¿qué creen ustedes que es una buena madre? ¿Qué se imaginan? ¿Cuáles son esas expectativas para escucharlas a ustedes? E ir pudiendo definir qué es una buena madre, Clarice. Pues sí, que nos vayan poniendo sus comentarios. De momento nos dicen que todo se escucha muy bien, pero también quería aprovechar, mientras llegan estas preguntas, quería aprovechar para felicitarte. Creo que este año, en la semana de la salud materna, de la salud mental materna, por primera vez se va a hacer una ponencia en español y tú vas a estar al cargo. Si nos quieres hablar un poquito de eso. Sí, sí, qué felicidad y qué orgullo poder presentar con PSI y llevar
bagaje latino también y hacernos conocer sobre nuestra experiencia como hispanoparlantes en este congreso tan grande que ellos tienen sobre salud mental materna. Creo que es un hito muy grande también para representarnos, para poder ir abriendo también las puertas y creando semillas de conciencia sobre salud mental perinatal en español. PCI nos ha apoyado mucho en esto. Y para que los que no conocen, les invito a que nos sigan, a que encuentren los grupos de apoyo que tenemos también. Y aprovecho para contarles que después de este live que tenemos, viene una sesión también de manejo de culpa materna en la cuenta de PSI para los que quieren continuar con este tema. Muy bien. Tenemos algunas respuestas que están llegando. Veo que las personas que están respondiendo coinciden en decir que es velar por el bienestar físico y emocional de sus hijos. ¿Qué opinas? Entonces, digamos que el concepto de ser una buena madre tiene varios orígenes. Nosotras ninguna de nosotras ha sido mamá antes de ser mamá. Yeah. Lo único que conocemos del ser mamá es nuestra propia experiencia de cómo fueron nuestros cuidadores primarios con nosotros. Entonces, en parte ese concepto del ser del cómo ese es uno como mamá, viene de esa familia de origen. Y entonces por eso muchas veces cuando nos convertimos en madres reconectamos con esa historia nuestra, cómo fue para nosotros ser hijas, y entonces de ahí vienen algunos mensajes sobre lo que es ser una buena madre. Muchas veces nos preguntamos si queremos hacerlo igual o si queremos hacerlo diferente. Los otros mensajes vienen del exterior, vienen de la afuera, que pues nosotras hoy en la generación de madres de hoy en día tenemos acceso a tanta información y entonces a veces el bombardeo de tanta información nos trae todas esas expectativas, ¿no? Que se espera de nosotros como mujeres o como padres también para ser madres o padres y entonces todo eso que nos llega a través de las redes sociales, de los mensajes familiares, de los mensajes de la publicidad, de lo que se espera y entonces tenemos que cumplir también con muchas expectativas externas y entonces a veces eso genera mucha presión de lo que nosotros debemos o nos imaginamos que debemos ser al ser buenas madres, que son todos esos mensajes que recibimos de la afuera. Y realmente cuando nos preguntamos qué es ser una buena madre, todas esas cosas quedan un poco fuera de contexto porque cada niño necesita y tiene unas necesidades diferentes y entonces todas las madres debemos suplir esas necesidades de forma diferente. Cuando a mí me preguntan muchas veces como esos libros o esas lecturas que podemos leer antes de convertirnos en madres, yo les digo que hemos perdido un poco la capacidad de leernos en nuestra propia historia y de leer a nuestros hijos. Los mejores libros que tenemos son nuestros hijos porque ellos realmente son quienes nos van a guiar en lo que ellos necesitan. Y un bebé que necesita, un bebé y un niño, un hijo necesita ser visto, ser validado, ser corregulado, ser aceptado como es. Entonces, realmente una buena madre es una madre que logra sostener esas necesidades, que logra ver a ese hijo como es, que logra permitirle sentir un montón de emociones que son permitidas sentir y aceptarlo dentro de esas emociones y acompañarle y corregular con él. Eso nos hace buenas madres. Un pediatra psicoanalista hace muchos años que se llama Donald Winnicott definió el término de una madre suficientemente buena y creo que esto abarca realmente lo que significa ser una madre suficientemente buena y entonces él lo que propone es una mamá que puede estar con ese niño, corregular con ese niño, verlo, aceptarlo y tener un apego seguro porque al final los niños, esa es su forma de sobrevivencia, apegarse con las figuras que son cuidadoras y Winnicott lo que propone es que uno es suficientemente bueno cuando puede suplir esas necesidades y que el ser una buena madre no tiene que ver con una madre perfecta, que a veces estos mensajes externos lo que nos llevan es a la perfección. ¿Cuál es una mamá perfecta? Esa mamá que tiene que estar 24/7 con un bebé, esa mamá que hoy en día muchos mensajes frente a
cómo debes parir, cómo debe ser ese posparto, cómo debes comportarte, cómo debes criar, qué decisiones debes tomar. Entonces Winnicott lo que dice es, nosotros no buscamos ser mamás perfectas, nosotros buscamos ser mamás suficientemente buenas, y dentro del ser suficientemente buenas está también errar, porque es que estos niños vienen a un mundo que es imperfecto. Entonces Winnicott también lo que propone es que les vamos a enseñar a nuestros hijos también a través del errar, cómo van a ser resilientes en este mundo que no es perfecto cuando fallamos. Y cuando fallamos también reponemos, que eso va a ser muy importante en la maternidad. Todos cometemos errores, nosotros no somos mamás perfectas y fallamos, pero cuando fallamos reponemos, y desde ahí conectamos también con el tema de la culpa. Muchas veces la culpa, a pesar de que se siente incómoda, la culpa a veces es un termómetro que nos permite medir cómo vamos, cómo lo estamos haciendo, será que un poquito más hacia un lado, un poquito más hacia el otro. Entonces yo les explico a mis pacientes que es como una perilla del volumen de esos radios que teníamos antes, donde uno puede ir sintonizando con lo que está viviendo uno como mamá. Entonces cuando aparece la culpa es escuchar qué me está diciendo esa culpa de dónde viene. Estoy intentando responder a una exigencia externa, estoy intentando responder a un mensaje externo, y cómo voy graduando o sintonizando eso que yo necesito como mamá y que bebé necesita. Nuestro cerebro cambia mucho cuando nos convertimos en madres, y dentro de esos cambios cerebrales se producen como una forma también evolutiva de convertirnos en madres y cuidar a nuestros bebés. Y entonces algunas regiones en el cerebro que están encargadas del cuidado, de la sobreprotección, de medir el riesgo, se activan mucho más, y por eso hace que la culpa se active mucho más en la maternidad, porque la amígdala, que es el centro de supervivencia, se activa, nos lleva a buscar mayores cuidados, a estar más pendiente, a sintonizar más con esas cosas que yo estoy haciendo como mamá. Entonces también es un cambio neurobiológico el que explica la culpa materna, y por eso mucha gente dice, no, es que cuando nace uno se convierte en mamá, eso viene pegado a la culpa nace en ese momento. Claro, eso tiene una razón neurobiológica. Mira, es curioso porque las cosas que nos ha estado comentando la audiencia, los comentarios pasan bastante rápido en la pantalla, así que si no pille el tuyo, vuelve a repetirlo sin problema, pero estoy leyendo amor, protección, educación. No oigo nada de darles muchas cosas, darles dinero, o sea, sabes, estar intentando poner el pan sobre la mesa. Es curioso y es bonito escuchar que las mamás mencionan también darles buenos valores, inculcar valores. Eso es muy importante también. Y es difícil ahora porque con las redes sociales y con todo este nuevo mundo, es como, parece que todo es perfecto. La gente que tú ves en pantalla es gente perfecta, perfectamente vestida, arreglada y con unos niños perfectamente perfectos. Y yo a raíz de esto, quería preguntarte si la culpa materna ha cambiado. Las mamás de ahora se sienten mucho más culpables que las de hace 40 años, o es el mismo patrón. Yo creo que las expectativas han cambiado, pero seguramente las madres en esa época se esperaba unas cosas de esas madres, y esos mensajes para esa época y ese momento cultural eran otros, seguramente arraigados también a otros valores y a otras cosas que se esperaban. Digamos que si vas hacia atrás, seguramente en las generaciones anteriores también tendremos madres que iniciaron a salir a trabajar, y entonces la culpa que inició en Era eso. entre el ser mamá, quedarme en casa, pero salir a trabajar. Seguramente en generaciones pasadas a esto también el decidir estudiar versus quedarme en la casa cuidando a los bebés. Creo que hemos estado en esta lucha permanente muchos años, y que también esos mensajes externos también tienen que ver en
cómo nosotras nos vemos desde el ser mujer y también lo que se espera como nosotras, el ser mujeres, el ser padres también, porque hoy en día también empezamos a ver cómo esas expectativas también marcan en los padres, en los hombres, ¿cierto? Entonces yo creo que todas las épocas han tenido sus dificultades y sus mensajes alrededor de cómo se debería ser, de cómo se debería ver ser mamá también, incluido dentro de lo que ellas vivieron con sus propias madres también. Entonces, esa presión de quiero repetir lo mismo o definitivamente no quiero repetir lo mismo, ¿cómo hago para que mi historia sea diferente? Entonces, yo creo que seguramente ha estado, la seguimos viviendo, pero hoy en día que tenemos tanto acceso a las redes, esa Ya. presión es mucho mayor y uno como madre también las redes las usan mucho para conectar con otras comunidades, conocer lo desconocido, pues porque también creo que es una forma como de educarse en muchas cosas que no sabemos hacer y entonces todo lo que también podemos aprender y es como también usamos esas redes para desde una forma positiva y no desde una forma negativa, en donde nos comparamos con estas madres que tú mencionas que son perfectas, que tienen su cuerpo perfecto después de 3 meses de haber dado a luz y que tienen una vida perfecta y todo lo pueden manejar, porque al final no hay mamás perfectas y no queremos tampoco que nuestros hijos tengan madres perfectas, queremos que nuestros hijos tengan madres reales, que aprendan también a fallar, que aprendan a reponer y que aprendan a que no todo es la perfección que vemos en redes. Muy bien, tenemos nuestras editoras han recogido algunas razones que las mamás de la comunidad les dicen y perdón si oyen ruidos externos que están fuera de nuestro control. Una de ellas, bueno, las mamás que tienen que volver al trabajo se sienten muy culpables. Las madres solteras que tienen no solo que criar solas, sino también mantener solas una casa. Las madres que vuelven a quedar embarazadas y tienen un hijo mayor porque le dedican la mayor parte del tiempo a su bebé y sienten que no atienden lo suficiente al primogénito. Aquellas que estudian o no tienen una estabilidad económica y de pronto quedan embarazadas sintiendo que el bebé vino cuando ellas no tenían todavía una estabilidad en su vida. Saludos a México desde aquí también. Las mamás que se pasan en casa todo el día cuidando al bebé y sienten que no aportan. Estos son ejemplos de sentimientos de culpa de las mamás. Algo que te gustaría comentar para hacerlas sentir un poco mejor, Claro, ¿verdad? mira que volvemos a lo que estaba hablando sobre los cambios cerebrales y cómo nuestro cerebro se va modificando para los cuidados del bebé y empiezan a aparecer, mira que son culpas relacionadas con diferentes estilos del ser mamá, la mamá trabajadora, la mamá que se queda en casa, la mamá que tiene dos, la mamá que no tiene pareja. Al final todas somos mamás Ya. y todas sentimos culpas diferentes. Y entonces nuestra amígdala, que es ese lugar de supervivencia, va mandando señales. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuánto tiempo estoy dedicando a esto? ¿Debería hacerlo diferente? ¿Debería hacerlo mejor? ¿Debería modificar algo? Y entonces yo las invito a que observemos esa culpa no desde lo incómoda que es, porque es muy incómoda, sino desde cómo sintonizamos dentro de mi propio estilo de vida, mi propio ser mamá, mis hijos, mi familia, qué es lo que mi sistema necesita, qué es lo que yo como madre necesito, porque para todas es diferente, todas las dinámicas son diferentes, todos los hijos tienen necesidades diferentes, todas las familias tienen necesidades diferentes, entonces que oigamos esa culpa como una forma de sintonizar con lo que necesitamos. Necesitamos más de esto, menos de esto, ¿por qué me estoy hablando? Estos son expectativas de perfección que yo no puedo cumplir, esas voces también vienen de atrás, a veces también está querer ser perfecto, muchas veces cuando uno interroga, cuando la culpa es muy severa, viene también de unos núcleos de personalidad, de una forma de ser, entonces son usualmente mamás que desde antes son perfeccionistas. Yo siempre me he exigido mucho, yo siempre fui medalla de honor en esto y ahora esto me está haciendo muy difícil porque yo no sé cómo responder, yo no sé si lo estoy haciendo bien, yo no sé si tengo el control de todo lo que está pasando. Entonces también observar esa culpa o esas voces de dónde vienen, cuál es el origen, hacia dónde estoy dando, son cosas de mi autoexigencia, son cosas que yo me estoy exigiendo de la afuera porque lo estoy viendo en redes y en mi casa no funciona igual. Entonces que usemos eso como un sintonizador de lo que aplica para cada familia en particular. Muy bien, voy a aprovechar para saludar a Venezuela.
Ya son dos saludos que veo de ellos y quería decirles que qué bueno tenerlos aquí. Una mamá estaba comentando que el dejar al bebé, al niño en la escuela, en el jardín de infancia, es muy traumático a veces. ¿Qué cosas se pueden? Porque, bueno, uno intenta decirse a sí mismo es lo mejor, ya lo había decidido, tiene que ser así, cada uno tiene que hacer su parte de esfuerzo, pero ¿qué otra cosa pueden hacer de autoayuda? ¿De qué manera pueden sentirse un poquito más El, tranquilas? la llegada al jardín es un momento, es una transición dura y creo que es una emoción que uno puede sentir, es algo que es aceptable sentir porque además es la primera separación. Uno ha estado con bebé el tiempo que haya estado y en el momento en que uno decide el jardín es un momento de separación y entonces es un duelo y uno en los duelos debe permitirse sentir. A veces las pacientes quisieran, las mujeres quisiéramos que todo fuera perfecto y que nos sintiéramos y que los dejamos y se van y chao y vamos a estar bien, pero también es como permitido sentir ese duelo de esa primera separación que vamos a tener, preguntarnos, ¿va a estar bien? ¿Cómo va a estar? ¿Será que va a estar contento? Y entonces es muy importante yo evaluar qué es eso que estoy sintiendo, cómo lo puedo sostener, con quién me puedo acompañar para ese primer duelo de separación que estoy haciendo, pero también al mismo tiempo poder regular dentro de mi ser adulto para poder estar presente y poder regular para ese niño. Porque ellos también nos necesitan en esa separación. Entonces, como observo lo mío, pero también puedo observar lo del bebé y poder regular en ese momento. Muchas veces cuando hablamos de esa transición al jardín, yo les explico que es como si alguien se va de viaje, yo digo, te vas a ir a ese lugar, pero ¿estás seguro que te vas a ir a ese lugar? No sé, yo tal vez me iría a otro lugar, ese lugar sí es seguro, y entonces también nosotros como adultos es como presentamos ese lugar, ¿cierto? Entonces, si lo presentamos en esta forma, pues tal vez el niño puede decir, ¿será que yo voy a estar bien ahí? Entonces, las primeras que tenemos que poder estar bien, poder procesar, ponerle palabras a lo que estamos sintiendo, entender esto de dónde viene, para que yo pueda atender lo que viene para el niño también de esa separación y poder corregular y ayudarle a hacer esa transición del jardín. Muy bien. Una mamá nos dice que es muy importante tener una tribu y quería hacer un poquito un inciso aquí. PSI precisamente está durante toda esta semana y pues siempre ofrece muchas herramientas y talleres y maneras de interactuar con otros padres, de saber qué se está haciendo bien, qué se puede hacer mejor. Su lema, que se repite muchas veces, es no estás sola, no tienes la culpa y con ayuda estarás bien. O sea que el hecho de contar con una red de apoyo, más allá de la pareja en casa, sino para ti como madre, tener una red de apoyo, amigas, personas que te puedan hacer sentir que te reflejas en ellas de alguna manera y que te dan buen consejo, es muy importante, ¿verdad, Lina? La tribu es fundamental. Nosotros maternamos en tribu y siempre a lo largo de los años hemos sabido que es más fácil maternar en tribu. Tener apoyo para maternar. De hecho, uno de los factores de riesgo para presentar depresión, ansiedad en el posparto es la falta de red de apoyo, no tener una red de apoyo. Está demostrado científicamente que una mamá que no tiene red de apoyo tiene más riesgo de tener síntomas emocionales. Entonces, maternal en tribu es fundamental. Sé que hay mamás que viven afuera y maternan lejos de su comunidad, es complejo y es muy importante que logren encontrar esa tribu en su lugar de residencia, otras mamás que estén pasando por lo mismo, y las invito nuevamente también a conocer a PSI, donde tenemos muchos recursos gratuitos y tenemos muchos grupos de apoyo gratuitos precisamente para que podamos hacerlo en tribu, para que nos sintamos apoyadas, para que sintamos que tenemos a alguien que nos sostiene en este proceso, que es una transición y que nos acompañen a llevar esta transición en comunidad. Muy bien, y con todas las ayudas que hay para hacer encuentros virtuales, es una buena manera de decir, bueno, no es que esté aislada en mi casa, puedo
puedo tener acceso a formas de conectar con gente. Muy bien. No tenemos de momento más preguntas de la audiencia. Un saludo a Ecuador, que también hemos visto su saludo. Otra cosa que quería preguntar es la importancia de recurrir a la ayuda psicológica o de un psiquiatra solamente por la sensación de culpa. Yo sé que a veces puede haber una condición en la madre, que por ejemplo una madre que tenga tendencias un poco depresivas o que tenga alguna situación que la hace vivir todo esto como de una forma mucho más acusada que otras. ¿En qué momento crees que una mamá debería pensar, bueno, yo esto creo que esto ya va más allá del sentimiento de culpa de una mamá común y corriente, con todo el perdón, sin ningún efecto negativo al decir esto? ¿Cuál es el momento en que yo debo de contactar con un profesional? Ujú. Entonces la culpa está en la mayoría de las madres. Nos habla de cómo vamos sintonizando esa forma en la que queremos ser madres, pero hay un momento donde esa culpa puede desbordarse, y esa culpa empieza a afectar nuestro día a día. Y entonces la culpa que afecta nuestro sueño, y entonces no dormimos a pesar de que el bebé está durmiendo, nosotras no dormimos porque estamos rumiando y masticando sobre cómo lo hice, porque no lo hice bien, será que estoy siendo una buena madre. La culpa que afecta el cuidado del bebé, entonces o mejor yo no hago porque qué tal que dañe, qué tal que haga, o mejor hago en Ya. exceso porque entonces necesito estar 24/7, necesito tener un congelador repleto de leche materna, necesito extraerme todo el día, o necesito, cuando la culpa lleva a que las conductas sean extremas con respecto al cuidado del bebé, cuando la culpa permanece todo el día, todo el tiempo, cuando la culpa nos lleva a tristeza, rabia, irritabilidad o ansiedad que permanece durante todo el día, todos los días, ¿no? Cuando afecta nuestro estado de ánimo permanentemente, cuando la culpa afecta nuestra relación en términos de la crianza, nuestra relación de pareja, nuestra relación con el bebé o el vínculo con el bebé, esos son signos de alerta para consultar. Muchas veces la depresión, los síntomas depresivos y la ansiedad están acompañados de unos niveles de culpa mayores que las madres que no tienen síntomas depresivos o ansiosos, también porque los síntomas depresivos y ansiosos es como tener unos lentes que nos hacen ver la vida y la maternidad a través de los síntomas de la depresión o a través de los síntomas de la ansiedad. Entonces la culpa suena más monstruosa, suena más incapacitante, suena más abrumadora, sentirse abrumado, y entonces es en ese momento donde hay que buscar ayuda. Si yo he tenido antecedentes de depresión, antecedentes de ansiedad, o en mi casa hay antecedentes familiares de depresión, ansiedad, trastorno afectivo bipolar, esquizofrenia, eso también es una alarma para consultar. Muy bien. Dicen que una mamá que cuida de su salud mental va a poder criar a un hijo mucho mejor. Y yo creo que toda esta conversación, una de las metas principales que tiene es que no hay que estar callado. Estabas mencionando que muchas mamás se callan, no quieren decirlo. A veces hasta se ve un poco exagerado decir, oh, es que tengo que cuidar un poco de mi salud mental, lo siento, ahora mismo no puedo esforzarme tanto. Muchas mamás se callan, e incluso hay una estadística que dice que de cada 10 madres, 7 no quieren decir que están sufriendo de alguna manera mentalmente. La, el hecho de uno preguntarse si soy una buena mamá, de cuestionarse si lo estoy haciendo bien, eso lo hace ser a uno una buena mamá. Uno no se lo cuestionaría si no lo está haciendo bien. Eh, pero creo que hay tanto tabú alrededor del poder verbalizarlo, del poder decir que no me siento bien, que viene también con esas expectativas y lo que se espera de nosotros como madres, que tenemos que estar felices todo el tiempo, de que la llegada de un bebé es felicidad plena, que nos conectamos, que nos vinculamos con bebé inmediatamente.
que muchas veces cuando no cumplimos esas expectativas hay mucha vergüenza para decirlo. La maternidad viene con muchas ambivalencias y muchos sentimientos encontrados, pero hay tanto tabú alrededor de la salud mental materna que no se habla de esto, que no se habla de la ambivalencia, que no se habla de algunos pensamientos que a veces son difíciles, que no se habla a veces de sentirse abrumada y entonces muchas mamás deciden callarlo y no mencionarlo. Y el problema de esto es que algunas de estas madres agotan sus recursos para esta transición y terminan desarrollándose síntomas depresivos o ansiosos, entre otros, muchas otras cosas que se presentan a nivel mental como una forma de respuesta a lo que está sucediendo. Y entonces también, en la medida en la que nosotros le damos espacio a estos espacios donde podemos normalizar, esto pasa, no estás sola, hay probabilidades de tratamiento, es también como trabajamos desde la prevención, es que la gente no debería llegar al psiquiatra en estadios muy severos, ¿cierto? Digamos que en la medida en la que damos más luz a esto y lo visibilizamos, va a haber más oportunidad de consulta, más oportunidad de atención y es así como trabajamos desde la prevención. Muy bien. Pues te enviamos un saludo muy fuerte, Alina. Te felicitamos por tu presencia en la Semana de la Salud Mental Materna, en la ponencia que vas a presentar. Creo que tengo el título aquí, Las caras del trauma. Y, y también quiero invitarte, sé que vas a estar con nosotros de nuevo, no será un en vivo de Instagram, pero lo vas a hacer a través de nuestra comunidad y vamos a hablar de un tema, lo mismo, pero para las mamás que están intentando concebir un bebé y ya se sienten culpables si no lo consiguen. Lloran cada vez que les viene el periodo y tienen una situación muy estresante. Así que muy pronto, si nos quieren acompañar en babycenter.com/español, visiten la comunidad y allí en el grupo de Hablando con Expertos podrán poner sus preguntas para que Alina les responda. Pero Alina, antes de irnos, ¿puedes hablarnos un poquito de lo que va a ser tu ponencia, Las caras del trauma? Sí, claro, claro que sí. Yo después de muchos años de trabajar con mamás, me enfoqué en trauma perinatal y es como a veces el trauma impacta nuestro ser mamá, así como te estaba explicando, que nuestro cerebro cambia, nuestro cerebro a veces reconecta con esos lugares que están muy dormidos de nuestra historia y entonces este trauma que viene desde nuestra infancia o por excesos o situaciones complejas o incluso por defecto en la relación con mamá y papá, muchas veces se reactiva o nos reencontramos nuevamente con esa historia cuando nos convertimos en mamás. Y entonces mi ponencia habla de eso, habla qué opciones tenemos, cómo aparecen estos traumas en la época perinatal, que mira, aparecen incluso desde el momento en que queremos quedar en embarazo, cómo se reactiva todo esto, porque muchas veces el trauma no tiene lenguaje, el trauma está expuesto en el cuerpo, el trauma a veces no tiene forma de salir sino a través del cuerpo y cuando nosotros quedamos en embarazo es la conexión máxima con el cuerpo, es volver a reconectar con nosotros y entonces muchas veces estos síntomas empiezan a surgir desde el embarazo y qué formas terapéuticas tenemos para abordarlos, porque entonces como dice Pies, hay ayuda, hay forma de resolverlo, hay forma de hablarlo, hay forma de cómo no trasladamos ese trauma intergeneracional a las siguientes generaciones. La base de la salud mental está en la salud mental materna. Si mamá no está bien, las generaciones de ahí para adelante va a ser más difícil. Entonces es como nosotros podemos reponer estas cosas para nuestros hijos, observarlas, identificarlas, hablarlas y sanarlas para nuestros hijos. Muy bien. Tengo un miembro del equipo, Margarita Tuito, que creo que la conoces bien, habéis trabajado otras Sí. veces juntas. Ella lleva la comunidad de Baby Center junto con Lali López y me está enviando una nota. Dice, con este comentario creo que es importante preguntar
si yo estoy bien, los demás también. Por eso está bien cuidarse uno mismo como mujer y creo que esto es un comentario que ha dejado Angie Sarmiento Trivino. Y ella dice, eso a la vez me genera más culpa porque siento que estoy siendo egoísta con mi bebé y mi esposo tratando de buscar sentirme yo misma de nuevo. Sí, también estas son las nuevas expectativas también que se van poniendo en la maternidad, entonces hay que sacar tiempo para ti, tú también eres importante y es cierto, mamá es importante para el cuidado del bebé, pero yo creo que también tenemos que reformular en que todos vienen al tiempo, creo que no es solo mamá, no es solo bebé, no es solo papá, sino cómo nos todos vamos al tiempo y es nuestra prioridad. Volvemos a lo mismo, esa culpa también es ese sintonizador, ¿no? Y eso de dónde viene, porque pues, de dónde vienen también esas ideas de que tenemos que estar 24 horas, 7 días a la semana con nuestros hijos, que tiene que ver con esos mensajes externos y esas expectativas. Entonces, como también nos repensamos en cómo todos venimos al tiempo, mamá va a estar bien, pero también viene bebé y también viene papá, a veces las parejas quedan olvidadas también dentro de esta dinámica, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, pues habrá que hacer todo lo que se pueda para no dejarse llevar por la culpa y a la vez pues también recuperar un poquito para la persona en sí también, ¿verdad? Porque sí es cierto que sobre todo los primeros años de la maternidad son muy estresantes, pero además agotadores y eso es difícil de llevar. Les vamos a dejar antes de irnos la página web de PSI, postpartum.net, y ahí van a encontrar la opción en español. Y tienen un teléfono, la línea cálida, el número 1-800-944-4773. Vamos a ir poniendo este teléfono también en nuestras redes y en nuestra información. Y bueno, Alina, pues entonces ya nos vamos a despedir, ha sido un placer tenerte con nosotros y esperamos verte de nuevo muy pronto. Clarice, gracias y gracias a ustedes por ayudarnos también a difundir el mensaje de la salud mental materna, por invitarme a colaborar nuevamente Oh, con cuando tú ustedes. Yo quieras. feliz de regresar también para las que quieran o los que quieran aprender un poco más sobre culpa materna también me pueden seguir. Yo estaré también mandando algunos tips y algunas cosas que pueden ayudar en este proceso, seguir a PSI y si sienten que conectan con algún grupo, conectarse para poder tener esa red. A veces empieza desde ahí, ver nuestra salud mental, a veces da miedo ir a psicología solo o ir a psiquiatría solo, entonces de pronto, si sienten que pronto puede ser un espacio seguro, el grupo que busquen los grupos para acompañarse, es una buena también forma de acercarse. Sí, y los invitamos, por supuesto, a los grupos de la comunidad de Baby Center. Tenemos un ambiente muy saludable, están siempre moderados. Es decir, las mamás pueden hablar, pero se cuida mucho que haya un respeto y que sea un ambiente, como digo, sano y seguro para todos. Así que también los invitamos desde ahí a buscar su tribu. Y entonces, pues bueno, ya nos vamos por hoy, Alina. Sé que tienes Gracias, eventos Clary. y cosas que hacer para la semana y que te vaya todo muy bien. Gracias, Clarice. Chao. Vale, chao. A ver, ¿cómo apagaremos esto?